Hay una pirámide más grande que la de Giza. La tienes delante y no la ves. Millones de personas la fotografían cada año, sin saber lo que es. Esta noche vamos a hablar de 4 lugares que rompen la misma regla. Una montaña que no es una montaña. Una ciudad de 18 pisos que apareció detrás de la pared de un sótano. Un templo que alguien se molestó en enterrar. Y 24 cajas de granito que no sabemos cómo llegaron a donde están. 4 monumentos gigantescos, escondidos a plena vista. Y una pregunta que no te va a soltar. ¿Cuántas cosas más estamos pisando sin saberlo? Empecemos en México, estado de Puebla, ciudad de Cholula. Sobre un cerro amarillo de hierba seca hay una iglesia colonial preciosa, Nuestra Señora de los Remedios. Los peregrinos suben cada año. Las parejas se casan ahí arriba. Las postales la muestran con el volcán Popocatépetl humeando al fondo. Un cerro, una iglesia, una postal. Salvo por un detalle. Ese cerro no es un cerro. Y lo más inquietante no es lo que hay debajo. Es que lo construyó gente, piedra a piedra, adobe a adobe, durante 1000 años. 4 fases de construcción, desde el siglo III a.C. hasta el siglo IX de nuestra era. Generaciones enteras nacieron, construyeron su tramo de montaña y murieron sin verla terminada. Estaba dedicada a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y cuando su gente la abandonó, la lluvia y la vegetación hicieron el resto. La vistieron de colina. Bajo esa hierba está la gran pirámide de Cholula. Los aztecas la llamaban Tlachihualtépetl, el cerro hecho a mano. Y aquí vienen los números, porque son difíciles de creer. 300 metros por lado de base, 4 veces la superficie de la pirámide de Giza, 4,5 millones de metros cúbicos de volumen. El récord Guinness la reconoce como el monumento más grande jamás construido en la Tierra. No el segundo, el primero. Y estuvo tan bien escondida que durante siglos casi nadie la miró 2 veces. En 1931, el arquitecto Ignacio Marquina empezó a perforar el cerro para comprobar una sospecha que nadie había querido tomarse en serio. Metro a metro, la sospecha se convirtió en certeza. Escaleras enterradas, plataformas, pisos superpuestos como capas de cebolla. Hoy hay unos 8 kilómetros de túneles excavados dentro de la pirámide. 8 kilómetros, y todavía no la conocemos entera. Puedes visitarla. Caminas por un pasadizo angosto, con el peso de una montaña artificial sobre la cabeza, cruzando siglos de construcción de una civilización que no dejó su nombre escrito. Y la cima, ahí está la trampa. La iglesia de 1594 es monumento histórico protegido. No se puede excavar sin tocarla. La conquista construyó su templo encima del templo, y al hacerlo, lo selló. La pirámide más grande del mundo seguirá a medias en la oscuridad. Guárdate esta idea de sellado sin querer. Va a volver a aparecer. Viajemos ahora a Turquía. Capadocia, año 1963. Un hombre está reformando su casa. Tira una pared del sótano a mazazos, porque sus gallinas desaparecían por una grieta, y detrás de la pared no hay tierra. Hay un pasillo que baja, y sigue bajando. Acababa de abrir la puerta de Derinkuyu, una ciudad subterránea de hasta 18 niveles, 85 metros de profundidad, con espacio para 20.000 personas. Llevaba siglos ahí, debajo de las casas, debajo de las cocinas, debajo de todo un pueblo que no lo sabía. Y no era un refugio improvisado. Derinkuyu tenía pozos de agua protegidos contra envenenamiento, cavados para no depender de la superficie. Chimeneas de ventilación que suben hasta 80 metros para llevar aire fresco al último nivel. Establos para el ganado, prensas de vino y de aceite, capillas, escuelas, almacenes de grano para aguantar meses de asedio, y unas puertas circulares de piedra de media tonelada que se rodaban desde dentro para sellar cada corredor. Desde fuera no había manera humana de moverlas. Piénsalo un segundo. Alguien diseñó una ciudad entera para desaparecer del mapa, no para vivir mejor, para no ser encontrado.
Inscripciones griegas y capillas indican que los cristianos perseguidos la usaron durante siglos y después sirvió de refugio en las invasiones árabes y mongolas. Generación tras generación bajaban, cerraban la piedra, y el mundo de arriba se olvidaba de ellos. La región de Capadocia esconde decenas de ciudades subterráneas menores. Esta era la mayor, y la olvidamos tan a fondo que hizo falta un mazo, una pared y unas gallinas. El tercer lugar rompe algo más grande que un récord. Rompe el calendario. Sureste de Turquía, cerca de Urfa. Una colina redondeada entre campos de trigo. Göbekli Tepe, la colina panzuda. Durante décadas, los estudios la despacharon como un cementerio medieval sin interés, hasta que en 1995, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt volvió a mirar aquellas lascas de sílex que alfombraban la ladera y decidió excavar. Bajo el montículo aparecieron recintos circulares con pilares de piedra en forma de T, de hasta varias toneladas, tallados con zorros, serpientes, jabalíes y buitres. La datación de los más antiguos, alrededor del año 9600 a.C., 11.600 años, antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de la rueda, cazadores-recolectores, gente que en teoría solo perseguía gacelas, organizándose para levantar y decorar un zoológico de piedra, el templo más antiguo que conocemos, la religión quizá antes que el pan. Pero lo más extraño de Göbekli Tepe no es su edad, es cómo lo encontramos, enterrado. El arqueólogo Klaus Schmidt, que lo excavó durante 20 años, defendía que sus propios constructores lo sepultaron a propósito, con escombros, huesos y piedra, como quien cierra un ritual y apaga la luz. Un funeral para un templo, ahora el giro dentro del giro. Tras la muerte de Schmidt, nuevas investigaciones sostienen que parte de ese relleno pudo no ser intencional. Deslizamientos de ladera, erosión, la montaña tragándose el santuario ella sola. La verdad es que hoy nadie lo sabe con certeza, y en este canal las incógnitas se cuentan como incógnitas. Sea ritual o sea geología, el resultado es el mismo. El primer templo de la humanidad pasó 11.000 años invisible, a 1 metro de la superficie. Último lugar, Egipto, desierto de Saqqara, 1851. El arqueólogo francés Auguste Mariette sigue una pista de esfinges medio enterradas en la arena, descrita por textos antiguos. Excava y encuentra una puerta. Bajo el desierto hay una red de galerías talladas en la roca. El Serapeum, la necrópolis de los toros sagrados Apis, y a los lados de la galería principal, en nichos, 24 sarcófagos de granito pulido. Cada caja, unos 3 metros de alto, 4 de largo. Las mediciones de la época ya hablaban de 65, 70 toneladas por pieza. Quizás hayas oído que esas cajas tienen una precisión imposible, de una micra, cosa de láser. Te lo debo decir, ese dato concreto no aparece en ninguna medición académica seria. Es un mito de Internet, y este canal no lo necesita, porque el misterio real es mejor. El granito vino de Asuán, a 800 kilómetros, y alguien movió 70 toneladas por galerías subterráneas estrechas, sin grúas, sin raíles, a la luz de lámparas de aceite, y las encajó en sus nichos con una limpieza que sigue impresionando a los ingenieros de hoy. ¿Cómo giras 70 toneladas en un pasillo donde apenas giras tú? Esa pregunta, sin micras ni aliens, sigue sin una respuesta completa. 4 lugares, 4 continentes de distancia entre culturas que jamás se conocieron, y el mismo patrón exacto, una obra colosal, y un mundo que dejó de verla. La pirámide se volvió cerro, la ciudad se volvió sótano, el templo se volvió colina, la necrópolis se volvió arena. Nadie los escondió con un plan maestro, no hizo falta. Bastó el tiempo, y bastamos nosotros, la mirada humana, que en una generación convierte lo extraordinario en paisaje. Esa es la respuesta a la pregunta del principio. No es que estén escondidos,
es que dejamos de mirar. Así que la próxima vez que pases junto a un cerro demasiado regular, una colina demasiado perfecta, un solar que siempre estuvo ahí, míralo 2 veces, porque la lección de Cholula, de Derinkuyu, de Göbekli Tepe y de Saqqara es incómoda. Lo imposible no necesita ocultarse, le basta con que pasemos de largo. ¿Y bajo tu ciudad? ¿Qué hay bajo la plaza que cruzas cada día? Suscríbete a Historias Prohibidas. El próximo expediente ya está abierto. Mapas que dibujan costas que nadie había visto todavía.